Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo video para mi canal de YouTube. Mi nombre es Anthony Rivas. Soy de la técnica de informática y mantenimiento en sistemas del grado 11A. En esta ocasión veremos lo que qué es el modelo relacional en MySQL y sus conceptos básicos, que es lo que hemos estado viendo en este primer periodo de las clases de sistemas, informática y mantenimiento. Bien, continuamos. El modelo relacional. El modelo relacional en MySQL y en general en bases de datos es un enfoque para organizar y gestionar los datos en tablas que están relacionados entre sí. Bien, ¿esto qué quiere decir? El modelo relacional simplemente es un término que hace alusión a tablas que se conectan entre sí, ya sea con las primarias, foráneas y otros métodos de relaciones que tienen las tablas. Que entre las tablas se conectan de relaciones, aquí dice, usualmente mediante claves primarias y foráneas, como ya lo mencioné. Este modelo fue propuesto por Edgar F. Codd en 1970 y sigue siendo la base de la mayoría de los sistemas de bases de datos, incluyendo pues obviamente MySQL. Bien, conceptos básicos del modelo relacional en MySQL. Eh, bien, lo que les diré a continuación pues serán lo que es pues algunos conceptos básicos de lo que es cómo se conforma una tabla, su estructura, de qué está hecha, las clases primarias y foráneas. Entonces, lo primero que les comentaré sería la tabla en sí. Es una estructura que organiza los datos en filas y columnas. Cada tabla tiene un nombre único, o sea, cada persona le puede colocar el nombre que quiera a su tabla según su necesidad en ese momento. Cada columna tiene un nombre y un tipo de dato. Por ejemplo, int, varchar, date, que pues son algunos nombres que las personas le pueden colocar a la tabla o a la columna, pues obviamente ya según las necesidades de cada persona. Las filas de la tabla contienen los registros y cada columna tiene un atributo del registro. Bien, entonces lo que dijimos es que una tabla se compone de dos elementos, filas y columnas. En las filas viene siendo todo lo que viene siendo el registro. ¿El registro de qué? De las columnas, ya que las columnas lo que tienen son los atributos, o sea, el, el tipo de dato específico que tenemos que llenar en las filas. Bien, fila o tupla es una fila en la tabla que representa un conjunto completo de datos sobre un objeto o entidad. Cada fila corresponde a un registro en la tabla. ¿Un registro de qué? De lo que nos digan las columnas. Puede ser de lo que sea. Puede ser de, el nombre de una persona, dirección, número telefónico, etc. Bien, columna o atributo. Es un campo que contiene un tipo de dato específico
Cada columna representa una propiedad o atributo de los objetos que se almacenan en la tabla. Ejemplo, en una tabla de clientes, ese es el nombre de la tabla, una columna podría ser nombre, apellido o edad, etcétera. Ya dije, puede ser cualquier cosa. Bien, continuamos con clave primaria, que es una columna o conjunto de columnas cuyo valor es único para cada fila de la tabla. Sirve para identificar de manera única cada registro dentro de la tabla y como requisito tiene que no puede haber valores nulos en la clave primaria. Esto quiere decir de que no puede ir ninguna fila sin llenar ningún registro sin que haya información ahí. Bien, continuamos. Clave foránea. Es una columna que hace referencia a la clave primaria de otra tabla. O sea que esta es la intersección o la relación que hay entre las dos tablas. Establece una relación, como ya dije, entre dos tablas a través de claves foráneas. Se puede hacer a datos relacionados entre varias tablas. Ejemplo, una tabla pedidos podría tener una clave foránea que haga referencia a la clave primaria, que como ya vimos el ejemplo de la clave clientes, referencia a la clave primaria de la tabla clientes, que es el ejemplo que ya les dije en la clave primaria. Este ejemplo ya lo veremos mejor explicado en una diapositiva posterior. Claves primarias y claves foráneas. Como ya les dije, las claves primarias y claves foráneas vienen siendo lo que son las intersecciones o relaciones que tienen dos o varias tablas entre sí. Leamos bien lo que dice. La clave primaria es un identificador único para cada fila de una tabla. No puede tener valores duplicados ni nulos. Cada tabla debe tener una clave primaria que es esencial para mantener la integridad de los datos. Por ejemplo, en la tabla clientes, que ya la tenemos de ejemplo, la columna I de clientes podría ser la clave primaria, ya que identifica de manera única a cada cliente. Como ya les dije, es una, la clave primaria es una fila para identificar, ya sea como lo tenemos en esta tabla, por ejemplo, que es clientes, la columna I de cliente, que es para identificar cada cliente en la tabla, o sea, para identificar de manera más específica a cada cliente. Bien. Luego tenemos la clave foránea. La clave foránea es una columna en una tabla que hace referencia a la clave primaria de otra tabla. O sea que en la clave foránea tenemos también una referencia, una intersección o una relación, como lo quieran llamar, a la clave primaria. Lo que esto establece, ya lo dijimos ya varias veces, la relación entre las dos tablas. Las claves foráneas garantizan que los datos se mantengan consistentes entre las tablas relacionadas. En el caso de las tablas clientes y pedidos, la columna I de clientes en la tabla pedidos es una clave foránea que referencia a la clave primaria I de clientes de la tabla, obviamente, la tabla clientes. Bien, aquí ya por fin tenemos lo que es el ejemplo práctico. El ejemplo práctico de lo que son las, las tablas que ya venimos mencionando hace rato en los ejemplos. Entonces aquí dice, supongamos que tenemos dos tablas, clientes y pedidos. En la tabla clientes tenemos lo que son
Bien, en la tabla de clientes tenemos lo que son las filas, las columnas respectivamente. Las columnas, que son obviamente las de arriba, que contienen el tipo de datos que el usuario debe llenar. Y las filas, que son la información. Entonces, encontramos que en la columna dice ID cliente. Entonces abajo pues tenemos la información, nombre, correo. Listo. Ahora vamos con la tabla de pedidos. Em, dice obviamente ID pedidos, que es el identificador que ya vimos que tiene cada tabla. Y luego ya podemos evidenciar la intersección o la relación que tienen las tablas entre sí, ya que en la tabla de pedidos dice ID cliente. Entonces ya tenemos la referencia de que esa es la intersección. Luego tenemos producto y luego tenemos la fecha. Bien, aquí en esta diapositiva encontrarán lo que es este video explicativo, pues, por la redundancia, explicando todo lo que ha sido este proceso de las bases de evidenciar las tablas, bases de datos de lo que es el MySQL. Lo encontraron aquí en esta diapositiva. Por obvias razones, obviamente este video no es, pero cuando se sube este video ya tendrán la presentación ahí insertada con el video en mi canal de YouTube, que también se los dejo en la presentación de Genially. Y por último, ya como conclusión, tenemos que el modelo relacional en MySQL permite organizar los datos en tablas estructuradas, con claves que definen las relaciones entre ellas. Utilizando SQL, que es el lenguaje que utiliza MySQL, se pueden realizar operaciones eficientes de consulta, inserción, actualización y eliminación. La normalización, la integridad referencial y el uso de índices son prácticas fundamentales para asegurar la calidad, la consistencia y el rendimiento de la base de datos. Bien, concluimos que una base de datos es muy importante si queremos tener una información, ya sea larga, corta, extensa, organizada y bien detallada para poder, sí, para poder evidenciar mejor lo que son los datos, ya que muchas de las veces tenemos los datos regados y nos confundimos mucho. Lo que hace los, las tablas o las bases de datos, más que todo, es ayudarnos a organizar cada cosa y tener en cuenta que las bases de datos son muy importantes pues para ello. Bien, espero que les haya gustado muchísimo el video. Recuerden, mi nombre es Antonio Rivas de la técnica de informática y mantenimiento en sistemas. Y ya, eso es todo. Muchísimas gracias.